La Radio Fénix, la radio popular. ¿Cómo le va, Daniel? Buen mediodía, Pau, ¿cómo estás? Bien, bárbaro, contento de estar de nuevo acá, lamentando que la compañera Majo siga con su temita de salud, digo, pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo y que siga recuperando, que se recupere pronto, ¿verdad? Sí, seguramente todos quienes sufren de esta cuestión del asma saben lo que es atravesar el asma con estos días Estos tremendos días son mortales, de seguro. humedad, así que en Majo y en toda la gente que seguramente está en una situación compleja de salud, de los bronquios y demás, le mandamos un abrazo grande y Majito, curate, quédate tranquila que estamos acá esperándote. Haciendo todo lo posible por cubrirla, ¿viste? Sí. Desde este lugar. Daniel nos hace el aguante, compañero de Voces de Montevideo. Bueno, gente, hoy vamos a arrancar con una columna muy interesante, como siempre, la columna parlamentaria, con nuestra compañera diputada Ana Olivera, que en esta oportunidad nos va a estar hablando sobre la presentación del INAU en la Comisión de Presupuesto. Ya habíamos tenido un adelanto en el programa anterior, luego de la comparecencia, y también decirles que en la segunda media hora vamos a ahondar un poco más en este tema, porque vamos a tener también a la diputada Micaela Melgar hablando sobre las cuestiones que tienen que ver con el INAU y también un poquito en general sobre la rendición de cuentas. Vamos a la columna, ¿te parece? Dale, Daniel? vamos. Dale, Fede. Bueno, buenos días. Continuamos con esta columna que está dedicada a la rendición de cuentas, es decir, a la vida de toda la sociedad uruguaya. En la columna anterior hicimos un panorama general en cuanto a la orientación gubernamental, la orientación de la coalición vinculados con los dineros públicos, con las políticas públicas en todas las áreas. No lo voy a repetir. Hoy voy a concentrarme en una parte de uno de los temas ejes que planteó la rendición de cuentas del año pasado y sobre la cual estuvimos trabajando este año, que es con los temas de niñas, niños y adolescentes. Entre los organismos que comparecieron estuvo el INAU, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay. Y ustedes saben que el año pasado se definió que el eje iba a estar puesto este año en eso. Más allá de todo, la rendición de cuentas es de lo que se hizo el año pasado, de los objetivos del año pasado, pero el INAU es el que tiene la rectoría, es el que definiría o debería definir e incidir en la elaboración de la política hacia la niñez y la adolescencia. Y este es el primer punto que tiene que ver, que va más allá de la plata y que lo vemos en las diferentes áreas, y es la inexistencia de planes. Es decir, cuando nosotros analizamos el presupuesto del INAU, vemos que hay grandes líneas estratégicas, pero más allá de las líneas estratégicas internas, hay un rol que tiene el INAU y al mismo tiempo de ese rol está atado y vinculado con la Rectoría en Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que es construir el plan quinquenal de primera infancia, infancia y adolescencia. Bueno, aviso a los navegantes, estamos a 2 años y medio de gobierno y no existe plan para la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Plan global, integral, de encuentro en el territorio de los distintos equipos para abordar estos temas, de trabajo en conjunto con ANEP para la inclusión, de trabajo en conjunto vinculado con temas tan sustantivos aún no resueltos, vinculados con la salud mental. Es decir, hay muchísimas áreas en las que de las que podemos hablar. Pero lo primero que vamos a decir, y me importa mucho a raíz de cómo se manejan estos temas y de lo que se dice cuando nosotros planteamos, bueno, que alguien me explique por qué el año pasado no se gastaron o se devolvieron a rentas generales 37 millones de dólares. Otra vez la danza de los millones. Ahora, la infancia, es decir, no tiene retrasos, no hay necesidad de invertir. Es decir, ¿cuál fue el motivo por el que se devolvió este dinero a rentas generales?
el director insiste en señalar que, bueno, el primer año, porque estamos hablando después, el acumulado es mucho mayor, ¿no? De los 2 años de gobierno. Entonces insiste en explicarnos. Entonces, ¿qué nos explica? Nos explica que lo que pasó es que la mayor parte de ese ahorro es en personal. No porque no le falte personal, sino porque tuvieron dificultades para hacer los llamados y los concursos. Ahora, en realidad tenemos cada vez más cantidad de niños institucionalizados, tenemos listas de espera, es decir, para la internación, tenemos largos procesos de judicialización, que está entre las grandes preocupaciones, además cuando uno conversa con los equipos ahí en los barrios, ¿verdad? Es decir, y no hay inversión en estas áreas. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron dificultades y recién los llamados se están haciendo este año. Ahora, se habían planteado también otros objetivos. Por ejemplo, se habían planteado las transferencias a las familias de origen, pero no está aún este programa en desarrollo. Yo sé que hablo en chino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno de los grandes temas del Código de la Infancia es el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes. Y muchas veces las dificultades para la vida en familia están asociadas, es decir, para seguir, para estar, para tener el desarrollo en la familia de origen, muchas veces está en cuáles son las condiciones que tiene esa familia. Por lo tanto, muchas veces hay procesos que culminan con una niña o un niño en un centro, o con una niña y un niño acompañado en otras de las instancias, es decir, que tiene el INAU, como los clubes de niños o los centros juveniles, que ameritarían un acompañamiento mayor a la familia. Sobre todo para, inclusive, en algunos casos de niñas y niños que están internados, que puedan volver a esa familia. Entonces aquí tenemos 2 temas. Uno, que no ha terminado de ejecutarse y de aplicarse los dineros para llevar adelante eso que tiene un componente vinculado con transferencias, pero tiene otro componente que no es nada menor, que está vinculado con el acompañamiento de la familia por parte de equipos técnicos. Y uno de los problemas que tenemos en la rendición de cuentas es que hay preguntas que las hacemos 1, 2, 3 veces y esas preguntas no tienen respuestas. Entonces, nosotros planteamos, por ejemplo, ¿qué acompañamiento tiene esta medida? ¿Cuál es el incremento territorial que ha habido? En esto que fue planteado desde el presupuesto como un objetivo sustantivo, sin respuesta. ¿Cuáles son las políticas territoriales del INAU? ¿Cómo se articulan con los otros organismos? Porque en realidad sabemos que el Ministerio de Desarrollo Social hasta ahora, parecería ser que ahora, después de 2 años y medio, después de 2 años de haber suspendido uno de los programas, el programa Cercanías, que trabajaba ahí con la familia en la casa, y que obviamente era un programa en conjunto con el INAU, el MIDES se retiró. Respuesta del director. La respuesta del director es, bueno, en realidad aquí no sucedió el cataclismo cuando todos decían que el MIDES se retiró y nosotros también lo íbamos a hacer, nosotros no lo hicimos. Pero el problema es decir, qué suerte, ¿no? O sea, primero, está bien que no se retiró ese programa, pero a su vez ese programa no ha tenido el despliegue territorial que se necesita. Yo digo todo esto ¿por qué? Porque en realidad, ¿en qué gastar esos 37 millones de dólares que se devolvieron a rentas generales? Vaya si había, es decir, en temas que no culminó su cumplimiento. Por otro lado, en este tema de tan importante como es la atención a la primera infancia, nosotros hicimos una pregunta que está vinculada con este año, es cierto, pero que está vinculado con ese objetivo, que es cómo está ese plan de primera infancia del que se hizo el gran anuncio. Lo vamos a volver a preguntar cuando venga el MIDES el lunes de la semana que viene, ¿verdad? Es decir, porque había 50 millones de dólares,
sigue la danza de los millones, ¿verdad?, que estaban destinados a la primera infancia. Se hizo un gran anuncio, después de ese gran anuncio se bajaron los decibeles, ya no era todo para el bono crianza, y era para armar un plan entre el Ministerio de Vivienda, ANEP, ACE, INAU y el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, en realidad no conocemos el plan, tampoco este gran de articulado, integral, para trabajar con la primera infancia como un elemento sustantivo, con una gran argumentación que podemos compartir de lo que significa poner el acento en la primera infancia, pero en realidad cuando miramos, es decir, lo único que hay para el INAU aquí es el destino para el funcionamiento, y aparte tuvimos que preguntar varias veces, es decir, para los centros CAIF que se van abriendo. Centros CAIF que estaban planificados desde el gobierno del Frente Amplio, que se enlenteció su construcción y que a su vez, es decir, la parte que está vinculada con las obligaciones, porque se construyen por la modalidad llamada PPP, es decir, que no están contabilizados, ¿verdad?, en el presupuesto nacional, figuran por allí en un artículo perdido, es decir, de 250 millones que están destinados al cumplimiento de las obligaciones, con todo lo que tiene que ver con la construcción de estos centros más jardines de ANEP en este periodo. Pero acá hay una cosa concreta, que es la política. Es decir, hoy hasta se habla de que hay un descenso de la cantidad de niños en algunos centros CAIF. ¿Y el tema cuál es? El tema es si nosotros, más allá de la pandemia, promovemos o no promovemos. Y acá ha habido un desestímulo, entre otras cosas, porque ANEP, es decir, ha ido dejando de lado, lo conversaremos cuando venga ANEP, la política hacia 3 años para que se vuelva a INAU, concentrándose en 4 años, ¿verdad? Y, es decir, a su vez, ha habido un enlentecimiento en esta política que tiene un horizonte muy importante y ojalá se cumpla. Dice que va a haber 17.500 cupos más en CAIF cuando termine este quinquenio. A partir de ahora, ¿verdad? 17.500 cupos más. Es decir, bueno, nosotros entendemos, es decir, deseamos que esto se cumpla. Nos costó mucho saber cuál era la asignación presupuestal para esto. Aparentemente sale de esos dineros destinados del plan de primera infancia, pero no, la palabra plan está todavía en los papeles. La integralidad de cómo eso se articula con estas familias y sus dificultades de vivienda y su inserción y abordaje de los temas de salud mental, porque estamos hablando de aquellas que tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos, es decir, siempre nos cuesta mucho saber dónde están los dineros destinados. Y cuando pasamos raya y cerramos cuenta, en general las cuentas no nos dan. Culmino con esto. Ayer tuvimos la visita, el lunes tuvimos la visita, de el Ministerio de Educación y Cultura. Hablaremos más en grande de este tema en otra columna. Pero la conclusión fue la misma. Es decir, cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, nos dicen que hay 26 millones de dólares incrementales. Son parte de ese presupuesto que crece. Hicimos todas las preguntas sobre ciencia, investigación, innovación, y las cuentas tampoco nos dan. Entonces, en muchas áreas, ¿verdad?, eso que se llama transparencia tiene una gran opacidad a la hora de pasar la raya de los números y de a dónde van esos dineros públicos. Muchas gracias. Muy bien, teníamos entonces allí a la diputada Ana Olivera en su columna parlamentaria, clarísima las declaraciones de la compañera. Como siempre, muy ilustrativa, ¿no? Una Ana, más claro, échale Jane. Bueno, ¿y ahora a dónde vamos? Vamos a la Plaza Fede. La lucha al movimiento. Vamos a la plaza.
Hoy miércoles a las 19:30 horas en el Comité Olahue se realizan los ya clásicos miércoles de política. En esta oportunidad participa la presidenta de la departamental, Graciela Villar, para intercambiar sobre coyuntura política. El Comité Olahue queda en Parma, esquina Arrieta, en el barrio Mercado Modelo. El sábado 30 de julio a las 9 horas, la Coordinadora P estará depintada junto a la Brigada de Pascua en propios e instrucciones por el barrio La Floresta. Toda la barriada Frente Amplista está invitada y el domingo, como todos los domingos, estarán desde las 10 de la mañana en la Feria de Peñarol, en Aparicio Saravia y La Vía, recolectando alimentos para las ollas populares. Esperemos que no le llueva a la gente de la P. Ojalá. Para que puedan estar en la feria. Por su parte, en el barrio Cordón, el Comité El Galpón organiza tardes de chocolatada y juegos este sábado y domingo a partir de las 16 horas. Es una actividad abierta para todas las edades. El comité queda en Uruguay 1710, esquina Magallanes. También este sábado 30, pero a las 17 horas en el local del Fidel, que queda en Mercedes y G, se realiza un homenaje a Álvaro Balbi con la necesidad de recordar, de seguir pasando a Álvaro por nuestra memoria y con ello seguir levantando sus banderas que también son las nuestras, la de la democracia, la de luchar por un mundo mejor, como señala en la invitación del seccional. Álvaro Balbi fue asesinado a manos del fascismo de la última dictadura cívica militar. La actividad la organiza el seccional que lleva justamente el nombre de Álvaro Balbi. En la actividad habrá merienda compartida y una sorpresa musical al final. Y se solicita llevar un alimento no perecedero y o abrigo para donaciones a familias damnificadas en Paysandú y ollas y merenderos populares de la zona. Muy bien, allí en Paysandú está la brigada del Zunca, ¿no? Que sigue laburando con los damnificados, que quedaron más solos, y allí están los trabajadores dando una mano, como siempre, solidarios. Bueno, también mañana jueves 28 de julio se movilizan y marchan los gremios de la educación, concentran en la Torre Ejecutiva a las 18 horas y marchan desde allí al Palacio Legislativo bajo la consigna "La educación del pueblo se defiende", reclaman presupuesto para la ANEP, la UDELAR, la UTEC e investigación. Bueno, y al respecto de la situación de los docentes universitarios, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, a través de Agustín Cano, uno de sus representantes, que fue entrevistado por el periodista Luca Veloz para TV Ciudad, manifestó. Bueno, nosotros caracterizamos como inaceptable este mensaje de rendición de cuentas porque omite directamente a la Universidad de la República entre los entes que reciben partidas incrementales en el presupuesto. Y solo se acuerda de la Universidad de la República para quitarle presupuesto, como lo hace con 2 artículos, con la eliminación de la adicional del Fondo de Solidaridad. La universidad perdería $15 millones cada año. Y también con otro artículo que había sido eliminado de la rendición de cuentas anterior y ahora vuelve, por el cual se le quitaría hasta un 20% de cada venta de inmuebles de la universidad. Se pretende financiar con fondos universitarios el fondo de asentamientos, eso así está planteado, pero además también nos quitan derechos, porque también se plantea la equiparación del régimen de licencias por enfermedad al del sector privado. Y en su conjunto se trata de una exclusión de la universidad realmente inadmisible, ¿no? Si uno mira 3 sistemas a los que la universidad pertenece, el sistema educativo, donde la universidad tiene el 80% de la matrícula universitaria, el sistema científico, donde la universidad tiene también, según el indicador, entre el 75 y el 80% de los investigadores de la investigación científica, además de ser la institución formadora de los investigadores y las investigadoras. Y si uno mira el sistema de salud, donde la universidad tiene nada menos que el hospital de clínica, que es fundamental para la prestación de salud en la salud pública y la investigación en salud, la universidad es excluida, es la única institución excluida en esos 3 sistemas del presupuesto. Realmente es una señal alarmante con efectos muy negativos, ¿no? Ustedes hablan además de una discriminación para con los docentes y los trabajadores de la universidad, que serían los que cobran menos en todo el sistema. Exactamente. El salario universitario está sumergido y está doblemente postergado, digamos, en el Uruguay en relación a las instituciones educativas del sector terciario,
Y en la región, y esto es importante señalarlo, porque el mundo universitario siempre lo estuvo, desde la Edad Media, pero en el mundo actual mucho más, muy internacionalizado. Quiere decir que hay una escala internacional para ver la circulación de docentes, de investigadores, de profesores, profesoras. El Uruguay no compite obviamente, ni con Brasil, ni con Argentina, ni con Chile, y está muy sumergido en Uruguay. Ese es el punto de partida. Nosotros estamos planteando una recuperación salarial como una prioridad, pero además un incremento salarial, porque estamos hablando de sueldos y un incremento progresivo, de los sueldos más bajos. Un grado 1 o 20 horas de la universidad gana 14.000 pesos líquidos, 17.000 pesos nominales. Estamos hablando de ese tipo de salario de ingreso, con lo cual se cuartan carreras académicas antes de que comiencen prácticamente. Cano agregó que se realizarán recorridas por todo el país, que participarán con paro parcial desde las 17 horas en la movilización de sindicatos de la educación mañana jueves y que se instalará un comité de movilización donde se irán organizando junto al Intergremial Universitario y la CESEU distintas medidas de movilización. Realmente sumamente compleja la situación a medida que uno se va informando más en profundidad sobre la situación de la rendición de la universidad, es cada vez más alarmante y más indignante también, ¿no? Sí, sí. Por eso, bueno, estas movilizaciones que seguramente van a ser enormes, así que, bueno, convocar también ya desde acá, digo, a participar en el apoyo a la universidad, digo, que no es un tema solo de universitario, digo, sino que es un tema de todas y todos nosotros, ¿sí? Sí, recordamos que la marcha es mañana, 28 de julio, a las 18 horas, se concentran en la Torre Ejecutiva y de allí marchan al Palacio Legislativo. Decirles también que todas estas actividades que nombramos rápidamente al inicio del Vamos a la Plaza van a estar en nuestro Instagram, nos siguen a la izquierda late el corazón, allí vamos a poner todas las plaquitas para que puedan ver con tranquilidad, porque si no es muy difícil, ¿no? No, es bravo retener así como lo largamos nosotros al aire, es difícil. Claro. Antes de ir a la próxima, digo, déjame mandar un saludito a uno de mis kioscos. O sea, hoy son los 75 años de vida de Adeom, y quiero mandarle un abrazo grande a las compañeras y compañeras del sindicato en este nuevo aniversario, ¿verdad? Ahí va un saludo grande entonces ahí para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, vamos con un par de noticias que queremos compartir con ustedes. La primera tiene que ver con la industria láctea. Ya hemos tenido en varias oportunidades acá a Quique Méndez, dirigente de la Federación. El próximo 29 de julio, viernes, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea tendrá una instancia de negociación por el conflicto que se viene desarrollando desde el 3 de julio, cuando el 31 de mayo se llega al total desacuerdo por la Cámara. Porque la Cámara se cerró a avanzar en la discusión, manifestó el dirigente Enrique Núñez. Esto tiene que ver con que decían que los de la industria láctea hace 1000 años que están de conflicto, mintiendo, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad el conflicto arranca el 31 de mayo. Esto informaba el Popular Web, referido al aumento salarial en el marco del crecimiento de 344 millones de dólares exportados por la industria, y agregó que sin dudas estamos exigiendo, además, recuerdan, la restitución del puesto de trabajo de la compañera que fue despedida sin ninguna causal clara, que tengan claro que si avanzamos hoy en la negociación salarial, pero no se revierte el despido, vamos a seguir defendiendo el puesto de trabajo de nuestra compañera contra una decisión arbitraria e ilegítima. Como debe ser, ¿verdad? Seguir en la defensa de esa compañera, digo que fue injustamente despedida. Sí. Y bueno, y el tema de la negociación colectiva, digo, nada menos, digo, que de los aumentos en la negociación salarial, en este marco que es importante recalcarlo, ¿no? La industria láctea creció 344 millones de dólares en sus exportaciones, o sea, no se está pidiendo ajuste salarial a alguien, a un sector de la industria que está en la lona, ¿verdad? Sí, en ese sentido, el otro día estuvo Betiana Díaz en el Comité Constitución dando una charla sobre rendición de cuentas y decía, este incremento que hubo de exportaciones y demás es lo que ellos llamaban en nuestro gobierno, cuando nosotros éramos gobierno, el viento de cola, claro, ¿no? Desmereciendo el crecimiento de la economía. Sí. Y en ese momento decía, bueno, ahora también tienen viento de cola, sí, porque es lo mismo, pero ¿quién se está quedando con ese aumento de la economía, no? Se lleva todo el viento los más ahora. Claramente los trabajadores no, porque mirá todo lo que están haciendo para que por lo menos les empaten el salario que ya perdieron, ¿no? Entonces es como lamentable. Bueno, otra. Consignamos, sí, que a las 12:30 horas de este jueves, 28 de julio, o sea, mañana, se realizará la señalización e inauguración de un nuevo sitio de la memoria en el lugar donde estuvieron recluidas
decenas de adolescentes durante el periodo del terrorismo de Estado, el ex hogar Yaguarón, en Yaguarón 16-17, perteneciente al INAU. La institución funcionó como un centro de reclusión de niñas y adolescentes durante la dictadura cívico-militar y los años autoritarios previos, los años 60, y se mantuvieron allí detenidas a jóvenes menores de edad, a militantes estudiantiles y de partidos de izquierda. Recordamos que en el 75 justamente allí estuvieron 7 meses detenidas un grupo importante de adolescentes, niñas prácticamente, de un procedimiento que se hizo en 33, donde fueron también detenidas contra la UJC, contra la Unión de Juventudes Comunistas, donde también fueron detenidas estas chiquilinas, torturadas y demás, y después estuvieron 7 meses recluidas aquí en el hogar Yaguarón también, ¿verdad? Ahí va. Sí, hay mucha cosa que va como resurgiendo, ¿no? Sí. Que se va como distintas capas de todo ese periodo, de toda esa impunidad que dimensionan de una manera mucho más amplia el alcance que tuvo la dictadura Sí. militar, que efectivamente nos alcanzó a todos y todas de distintas maneras, ¿no? Por eso la importancia justamente Sí. de esto, de los sitios de la memoria, ¿no? Que de Exactamente. alguna forma traen nuevamente estos hechos, para que no nos olvidemos. La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas emitió un comunicado a raíz de la explosión en un edificio de Villa Biarritz, donde todo el mundo ya lo sabe porque Sí. fue como una noticia sumamente mainstream, ¿no? Todo el tiempo. Lamentable noticia, Sí, pero lamentable que noticia. fue hasta el hartazgo. Ahí va. pasar. En el comunicado, los y las trabajadores manifestaron su plena y absoluta solidaridad con los vecinos y vecinas afectadas por la explosión, usuarios y no usuarios de gas por cañería, que desde el primer momento los trabajadores han actuado para colaborar en todo lo posible en atender la situación y en restablecer a los edificios contiguos el servicio de gas en condiciones de seguridad, que han estado históricamente comprometidos con la defensa de la seguridad en el servicio público de gas natural en todos los aspectos en el marco de la normativa vigente. Esto que acá es importante, que exhortan a todos los usuarios a comunicarse con Montevideo Gas para cualquier trámite, como inspección de cañerías al 2901-2525, 2901-2525, o posible escape de gas al 2901-9090, 2901-9090, a efectos de darle una correcta atención y respuesta. Y que desde la más absoluta responsabilidad esperarán el dictamen técnico de las autoridades correspondientes para saber la causa de esta explosión ambiente y a partir de allí ver cómo actuar ante los diferentes organismos regulatorios y la dirección de Montevideo Gas. Importante. Esto todavía se siguen sin saberse, sin determinarse las causas exactas. Se está investigando, sí. Quería compartir también una noticia acá que compartió un compañero Aníbal Pereira, quien fuera intendente de Rocha, que ahora está en la Comisión del Interior del Frente Amplio, que informaba en el Twitter, ponía: desde hace 15 días los niños y niñas que concurren a la Escuela 52 de La Paloma, desde la comunidad pesquera de la Laguna de Rocha, no pueden concurrir a clases porque la camioneta que desde hace 10 años realiza el traslado no lo hace por retrasos en los pagos desde el CODICEN. Qué lindo, qué bárbaro. No le Los están- gurises no pueden ir a la escuela porque no le pagan al transportista, digamos, que los puede Sí, llevar. esto lo informa a Aníbal Pereira y es una cosa que no puedes creer, ¿no? O sea, hablando... Bueno, ahora vamos a ahondar después con Micaela en Sí, lo que tiene sí, que ver sí. con la rendición, los presupuestos y demás, pero la gestión es lamentable, claramente, y la desidia y el poco interés por los niños, las niñas, por la gente... Sí, realmente todo parece ser tratarse de ahorrar, digo, y bueno, y quien caiga en el camino, ¿verdad? Claro, un gobierno para re poquitos, ¿no? Sí, sin duda. Y el resto quedamos todos mirando así. ¿Qué pasó? Seguro mirando la vidriera, ¿no? Y Con nos la ñata vamos- contra el vidrio. Nos vamos empobreciendo y ellos se llenan los millones y encima se lo llevan para afuera porque ni siquiera es que lo ponen acá en el país para reinvertir, nada. A mí no me sorprende, ¿no? Yo ya lo sabía de antes No. que llegaran, pero Pero está bueno decirlo para cómo remacharlo y que la gente capaz que hay gente que todavía no lo vio, no se dio cuenta. Y, El Fede sí. dice, claro, tiene razón el hombre. Más bien, ¿qué vamos a esperar? ¿Que miren para los trabajadores y nos tiren un huesito? No, claro que no, porque no gobiernan para los trabajadores. No están para eso. Gobiernas para las cámaras, ¿no? Es claro. Para la industria láctea, Sí. para las agroexportadoras. Cualquier cámara, hasta una cámara de bicicleta le viene bien, digo, para Menos los acordar, menos trabajadores. los trabajadores. Ahí Eso va, es- menos los es trabajadores. Y menos los niños, las niñas, los viejos, ¿no? Y los gurises no votan tampoco, así que... Tenés razón. Eso. Bueno, vamos a la pausa entonces ahora y
y a la vuelta estamos con la diputada Micaela Melgar, ahondando en este tema así que nos tiene como mal, pero para entenderlo, ¿no? Y para ver el alcance y también para tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer para revertir esta situación ahora y para adelante. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñaña, tome carrerita y zambúllase como en el mar. 1, 2, vale 4. Ay, qué dura, está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura. Muy bien, volvemos entonces de la pausa. Estamos nuevamente aquí en la nueva edición de A la Izquierda Late el Corazón. Estamos con Daniel. Acá estamos, haciéndole el aguante a Majo, que está bromadita, así que bueno, vamos a ver. Y bueno, y vamos a entrar ahora, como les habíamos dicho, dándole la bienvenida a la diputada, a la compañera Micaela Melgar. ¿Cómo andás, Micaela? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Impecable, gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer estar con ustedes y con Fede. Ahí va. Ahí va. Porque en el medio, en el corte de Fede viene, comenta, hay como un programa paralelo. Bueno, Micaela, hablaba hoy al inicio de la columna Ana Olivera en relación a la situación del INAU que estuvo compareciendo. Capaz que arrancar por ahí, como que podemos complementar o profundizar en alguno de los conceptos que vertió allí Ana. Bien. Sí, el INAU es uno de los como 10 incisos que ya pasaron por la rendición. Nos quedan algunos todavía muy importantes. Nos queda el Ministerio del Interior, nos queda el MIDES, que vienen a presentar en realidad, a defender esta propuesta de rendición de cuentas y el Frente Amplio lo que hace es tratar de, primero, buscar respuestas a promesas o compromisos. Propuestas que en la rendición anterior dijeron que iban a ejecutar en el 2021 y que no la vemos en la ejecución presupuestal. Y aparte lo que está tratando de hacer el Frente Amplio es, teniendo en cuenta el contexto, ir por el mal peor, ¿no? O sea, el Frente lo que hace es tratar de, por ejemplo, conseguir un peso para la Universidad de la República, conseguir, en el caso del INAU, por ejemplo, no podemos entender cómo el foco del año pasado en la rendición de cuentas de este gobierno era supuestamente los niños, niñas y adolescentes con énfasis en la primera infancia, y viene el INAU, miramos las cuentas, nuestros equipos asesores hacen todas las cuentas de nuevo. Claro, no puede ser. ¿Sí? Miramos todas las cuentas y devuelven 40 millones a rentas generales. Esto quiere decir que no gastaron de lo que plata ya tenían asignada, tenían presupuestada, y que aparte venía de un recorte ya previo, ¿no? Ni siquiera gastaron lo que prevían gastar. Lo poco que les habían dado, ¿no? Exacto. Entonces es bastante difícil de sostener que al menos el énfasis no existió, y las consecuencias son visibles. Hay menos programas en territorio. Ana lo mencionaba el caso de uno de los programas que es cercanías, pero hay menos expresión territorial del Estado en los barrios. Esto significa también que hay más violencia. Sí. ¿Por qué? Porque el trabajo social no es solo generar demanda, o sea, no es solo el acceso a los derechos, también es la prevención, también es el trabajo para que las cosas no pasen. Por eso el aumento de la violencia tiene relación con esto, y hay menos recursos humanos en INAU. Y aparte hay menos observación sobre los niños, niñas y adolescentes. El observatorio del INAU tiene 3 veces menos presupuesto. Y esto se suma a una serie de detalles, digamos, donde el Estado se va retirando de la observación, o sea, de recoger datos, de tener la información real. Eso significa que si no lo veo no existe, ¿no? Lógico, claro. Y tampoco puedo planificar, ni ajustar políticas, ni proyectar nada. Las metas que se proponen son súper bajitas para darle cumplimiento, pero no se basan en evidencia, ¿no? Esto está enganchado con que ellos prometieron... Mira, en la ley de urgente consideración ellos dijeron que iban a crear una agencia de evaluación de políticas públicas, que viene desde el compromiso por el país, porque ellos eran los reyes de la transparencia, acá iba a estar todo modernizado y de fácil acceso a la información y no sé qué. Y la agencia hoy no existe.
Sigue sin con existir la ley de todavía. urgente consideración. O sea, era tan Bien. importante que la pusieron en la ley de urgente consideración, y el otro día, antes de ayer, vino Presidencia, que está la agencia dentro de Presidencia. Ajá. Hace 10 meses que tienen designado el director, tienen 14 funcionarios adentro y tiene 0 de ejecución presupuestal. Lo menciono porque hay que entender la rendición de cuentas también como un todo, ¿no? Sí. Y hay que verlo como por temas. El tema, ¿qué sabemos de los gurises? Bueno, sabemos menos. Seguro. Sabemos menos porque el observatorio propio del INAU tiene 3 veces menos presupuesto, y porque no tenemos esa agencia que, aparte, con el argumento de la agencia, destruyeron la Dirección de Evaluación del MIDES, que también tenía una mirada sobre género y generaciones. Entonces, la situación del INAU es similar a la situación, por ejemplo, de otros incisos como la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, que también pasó por la comparecencia de la comisión, que yo creo que lo que está pasando con el retiro del Estado está teniendo consecuencias cada vez más evidentes. Ayer, y yo lo vinculo mucho con la situación de violencia, del aumento de la violencia, porque es una consecuencia que a veces no es tan fácil como de darse cuenta de me sacaron jóvenes en red, me sacaron en la SOCAT, me sacaron a los que trabajaban con los gurises que tenían anotaciones en las comisarías. Todo eso se fue reduciendo y empezó a generarse cada vez más violencia en los barrios, en las familias y en los barrios. Y no es casual. Hoy salió un comunicado del Frente Amplio de Rivera Ajá. sobre este tema, y uno de los puntos que dice sobre el tema del aumento de la violencia, la delincuencia, la situación de inseguridad ciudadana, y ahí los compañeros de Frente Amplio de Rivera decían, bueno, lo que estamos exigiendo acá no es solo mejor funcionamiento policial, que aparte la policía tiene recortes, la policía no va, consiguió un aumento que no llega ni siquiera a equiparar lo que han perdido, bueno. También queremos decir que se fueron las políticas sociales de los barrios. No existen más los SOCAT, no existe más Jóvenes en Red, no existe. Entonces, por eso no existe más UCC. Todo lo que era acompañamiento, todo lo que era el Estado al lado de la gente, no está más. Bueno, y tiene estas consecuencias. Charles Carrera comentaba también en una entrevista en La Izquierda Late del Corazón que, por ejemplo, en el Ministerio del Interior había un programa que tenía que ver con el trabajo de convivencia en relación a los centros de estudio, que funcionaba muy bien, y que eso también se retiró. Ahora veíamos el otro día un tiroteo que hubo ayer en Piedras Blancas, y todas esas tensiones se podían gestionar de alguna manera con la comunidad educativa, los vecinos y los programas, y también, y es esto que vos decís, se va lo que sostiene, lo que acompaña, lo que puede prevenir, y queda una cosa como desbocada, ¿no? Es que sí, y son varias las decisiones que se están tomando mal, me parece a mí. Es cierto, a ver, Uruguay tiene un grave problema vinculado al narcotráfico y al microtráfico. Uruguay lo venía gestionando el tema de la violencia desde la mirada comunitaria, o sea, había mesas de convivencia, todas las instituciones pensábamos en ese problema. Seguro. Y por otro lado se estaba fortaleciendo la parte de prevención de los lavados de activos, todo el sistema financiero fortalecido. Que es otra pata importantísima del narcotráfico, ¿no? Que justamente lo que está pasando ahora es que se flexibilizó los controles que se hacían a nivel financiero, entonces el lavado de activos con la LUC es mucho más fácil, entonces es más tentador también. Claro. Y por otro lado, como el Estado se retiró de los barrios, es cierto que el microtráfico y su violencia avanza. Porque la policía también va a las bocas. Bueno, y eso genera que también la gente se arme en el barrio, porque eso yo vivo en Villa Española y lo ves clarísimo. Ahí hay un gravísimo problema de concepción del abordaje de drogas en Uruguay. Claro. Nosotros estábamos avanzando muy tímidamente, esto hay que decirlo, la verdad, el frente con pasitos de bebé, venía pensando en, pensemos en las drogas, porque, a ver, hay que intentar frenar la producción y la venta, pero también hay que abordar el tema del consumo, del uso. Porque las drogas
están en la vida de la sociedad hace Claro, un montón de si tiempo. no hay un mercado que la consuma, digamos. Claro, pero también hay que pensarlo desde qué lugar se piensa, ¿no? Claro. O sea, no se puede pensar desde la estigmatización. Nosotros, Claro. el Estado no puede poner en una balanza una droga buena y una droga mala, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos, la izquierda piensa en la reducción de riesgos y daños. O sea, Sí. partiendo de la base de que el uso de drogas es algo, Inherente, que claro, ocurre existe siempre, en milenario. la sociedad. Exacto. Exacto. El uso de drogas recreativas, Sí, que es lo que sí, estamos sí, sí. hablando. Sí, Claro. sí, sí. Hay Claro. muchos usos, pero de las drogas estábamos con esa concepción de, bueno, intentemos que la forma de consumo y el tipo de sustancia te dañe lo menos posible y que se use lo mejor a tus intereses. Si querés que sea recreativo, que sea lo más recreativo. Bueno, Sí. esa mirada que nos costó, porque hay una estigmatización terrible sobre el uso de algunas drogas y no de otras, Sí, sí, Sí. se fue para atrás en un 100%. Y hoy la Junta Nacional de Drogas, que tiene esa perspectiva, y Radio tiene esa perspectiva, pidió 100 millones para gestionar los Sí. dispositivos. En este contexto estamos hablando, ¿no? En el Sí. contexto que la droga es un problema zarpado en todos los barrios. Y le dieron 40 millones. Y el propio Radio dijo, estamos a años luz de lo que necesitamos, pero por otro lado, al Ministerio de Desarrollo Social, que está llevando la perspectiva del consumo cero, del traslado compulsivo de las personas con uso Sí. problemático de drogas, de intentar exigir algo a la población en base a una mirada careta, ¿no? En una mirada Sí. de no consumas esta droga en puntual, que es la pasabase, pero otras drogas, Sí, Alcohol, sí. cigarro, cocaína, Dale, por cocaína, ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Nadie se le Pastilla. ocurre trasladar compulsivamente a una persona que usa cocaína Sí. desde su trabajo a un Ah. centro de rehabilitación, porque esta Claro. droga es terrible, pero con calle y pasta base sí. Claro, lo que pasa es que la pasta base es la droga Pobre. claro, Sí. de los pobres, de la gente en situación La- de digo calle. pasta base, ellos no lo argumentan directamente, pero la mirada es esa. Sí, en la del práctica tipo de es lo que consumo. pasa, ¿sabes? Y al Mides le acaban de dar 400 millones para abordar el tema de drogas. Entonces, el Oh. gobierno nos dice una cosa, Ajá. nos dice, no, creemos en la reducción de riesgos y daños, creemos en esta forma que tiene toda la evidencia científica atrás, pero por otro lado es, bueno, mi concepción es esta y voy a gestionar. Y ahí sí Así apuestan que- fuerte y ponen plata. Y ahí sí ponen plata. A la Junta de Drogas, que es la que se encarga de este tema, que tiene la pide rectoría. 100 millones, pero le dan 40, y al Mides, Que no pide nada. Que no pide nada. y Para que aparte- represión y para estigmatización. Y que tiene una política de drogas que no tiene, que en realidad ya está planteado que no sirve. Que no sirve, que no tiene le dan evidencia. 400 millones. Sí. Por eso, Y a la universidad nada. nada, cero. Dame. Cero. Digo, La para universidad- comparar. No, Sí, a sí, la sí. universidad, nada, cuando la universidad tiene 5.000 estudiantes nuevos, ¿no? Sí, claro. Y cuando se le pregunta a... Ahora hablo de la universidad, Dale, quiero dale, cerrar perdón. el tema, Sí, sí. solo un detalle. Lo que quiero decir es que ellos toman decisiones al respecto de políticas públicas del Estado según Claro. su concepción ideológica, y el recorte no es para todos. El recorte es para lo que a ellos les parece que es dispensable, Ajá. que es residual del Estado. Lo que a ellos les parece que tienen que poner un mango, lo ponen. Sí. Claro. Después está todo, esto es platita, o sea, estamos hablando de muy poca plata, ¿no? O sea, la plata de verdad se mueve, como ustedes decían, en las agroexportaciones, en los precios que más que viento de cola, 37% de aumento de exportaciones se tuvo, o sea, Claro. Es un disparate. un disparate. Sí, son récords en varias décadas. Huracán digo, ¿no? O sea, de cola, claro. diría Sí, Betiana, ¿no? claro. O sea, la situación de quién se ya... O sea, el Uruguay está creciendo, el PBI crece, hay plata, solo que no se la lleva. Los salarios seguro que no. Claro, no se reparte. No se reparte. Y al Audelar, entre los que no se vieron dentro de la repartida, el Audelar es... Creo que uno de los ejemplos más evidentes Sí. de esta concepción de clase, donde yo creo que es de las cosas que más le duele que la clase obrera haya entrado a la formación terciaria universitaria, no igual tenga que ellos. duda, sí, sí. Porque eso tiene consecuencias democráticas, tiene consecuencias de largo aliento, y entonces han tomado sistemáticas decisiones para tratar de frenar eso, ¿no? No destruyen a la universidad porque les sirve, pero sí intentan que haya menos gente adentro de la Universidad de la República, porque que
que aumentara la matrícula en los últimos 2 años exponencialmente, mucho más que ya el sostenido aumento, 4.000 estudiantes, entre 4.000 y 5.000 estudiantes nuevos, y que le digan, tenés que atender estos gurises, darles clase, formarlos con los mismos docentes, con la misma carga horaria, la misma cantidad de carreras, las mismas clases, es decirle a esos chiquilines, no vayan, Sí, Y no hay lugar para y menos ustedes. plata para becas. Después recortan, Claro. la situación de becas ya ni siquiera se valoran. Sí, nos decía el compañero Hay de la FEU el otro día. 1.500 solicitudes que no las van a mirar, porque ya saben que no las puede... Seas, No se pueden atender. o sea, estés en la peor situación, no se puede atender. Entonces no las van a valorar ni siquiera. Y cuando le preguntamos a Susana Arbeleche, yo estaba en comisión en el momento que le preguntamos, dijimos, que le preguntó Dalmao, nuestro compañero Sí. Daniel Dalmao, le dijo, a ver, explícame la decisión de no darle un peso a la UDELAR. Y la postura del gobierno fue que la UDELAR ya gestionaba mucha plata, o sea, porque para ellos es un gasto, Claro. de que la universidad gestione 400 millones de dólares, creo. O sea, capaz que estoy errándole, Está. estoy casi segura. Tómenlo con pinzas. Sí. Verifiquen la Verifiquen información. el número. Sí. Pero que la universidad ya gestionaba mucha plata y que aparte le estaban fortaleciendo a la ANI. Y como los docentes, el 80% de los investigadores de la ANI son de la universidad, hay una externalidad positiva que le termina dando plata. O sea, Claro, como por transitivo, una cosa rarísima. imposible de Claro. argumentar eso. Yo la Insostenible, verdad que sí. cuando lo dijo dije, esta mujer no está viendo lo que está diciendo. O lo preparan eso para decirlo. Por supuesto. Para decir algo. Por supuesto. Pero ese es el argumento. El Claro. argumento no es... a mí no me importan los estudiantes, no me Claro. importa que ingrese gente. Claro. O sea, esta gente nos está sobrando de adentro de la universidad. Qué terrible, ¿no? Es una... Bueno, y después pensando en... o sea, uno soñaba, nosotras militamos en una época de la Sí. Universidad de la FEU, que había una mirada también de la reforma universitaria en términos de la universidad de puertas abiertas, la universidad que esté de la mano de los intereses Sí. soberanos del Uruguay, ¿no? Sí. Entonces las carreras, por ejemplo, que se abrían no eran las carreras que querían los académicos, sino que eran las carreras que se necesitaban en los territorios. Bueno, así se fue pensando esta nueva universidad que quedó totalmente trunca, porque hoy la universidad está viendo qué carrera cierra. O sea, terrible. es increíble cómo de un momento a otro, o sea, estábamos pensando en, no, necesitamos, Sí. yo qué sé, tecnólogo lechero, me acuerdo, porque fue una discusión Sí, del sí. tecnólogo lechero, Sí. no sé cuántos ese. Claro, porque en este lugar se necesita, no sé, bárbaro. Y ahora estamos pensando en cerrar corrección de estilo, cerrar dramaturgia, cerrar las cosas que tengan menos posibilidad de financiarse porque no hay más Claro, plata. claro. Entonces Tremendo. eso es el futuro. En qué Estamos poquito pensando. tiempo, ¿no? Digo, parece hasta increíble, pero bueno, hoy decíamos, para mí no es sorprendente, por lo menos, digo, pero en qué poquito tiempo se ha dado ese vuelco tan grande, ¿no? Siempre es más fácil, más rápido destruir que construir, Sí, ¿no? claro. Porque la construcción implican procesos de colectivos amplios y acuerdos amplios y que todos entendamos el proceso para poder avanzar, y la destrucción es autoritaria también, ¿no? Es una Sí, destrucción completamente autoritaria lo que se está haciendo, ¿no? No tiene como mucha lectura. Sí. Es autoritarismo, es una visión Y conservadora un tema de clase, como decía y de Micaela clase, recién, sí, ¿verdad? sí, claramente. Sí. Un último comentario, no sé cómo No, estamos. tenemos no. todavía 10 minutos. No te vas a Bárbaro. ir tan fácilmente. No, falta perfecto, Tranqui perfecto. que tenés. Yo, Es lo que tiene pongo- ponerse de espalda al reloj, Sí, ¿viste? y aparte pongo play. No, pero te estamos escuchando. Bárbaro. Yo recomiendo, para pensar la rendición como en general, los grandes números, recomiendo una nota que sacó un economista que trabaja con Óscar Andrade, que se llama Federico Araya, que demuestra, sacó una nota en la diaria, que demuestra lo opaco que es esta rendición de cuentas en términos de los grandes números, ¿no? Ajá. De la macroeconomía. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que esta rendición de cuentas viene con 220 millones de dólares de aumento. Sí. Y cuando uno lo va analizando, tenemos, por ejemplo, un festejo de lo que nosotros le decimos asientos contables. ¿Esto qué es? Es plata que ya tenía el Estado, que ya se manejaba, pero que se pasa de un lugar a otro, por ejemplo, y se festeja como un aumento. Ajá.
Un ejemplo clarísimo sobre esto es, por ejemplo, el presupuesto del MIDES. El presupuesto del MIDES aparece como muy agrandado, que tuvo un cambio muy significativo, una rendición de cuentas a otra, Sí. pero cuando uno lo analiza, se da cuenta que en realidad lo que pasa es que pasaron la plata de las asignaciones familiares Ah, claro. que se pagaban desde BPS a el asiento contable del MIDES. O sea, desaparece de un lado y aparece y en el aparece otro, en otro. y eso es Pero un aumento para ellos. claro. El presupuesto es el mismo. Claro. Sucede lo mismo, por ejemplo, con compromisos que se tenían ya previstos en las PPP. Ajá. Eso ya lo ibas a gastar, Sí. ya existía, Sí. era un compromiso del país, pero lo incluyen como si fuera un aumento presupuestal, algo que estaba absolutamente previsto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con una discusión que aparte tiene una cara B, esta discusión que es el asiento contable que se hace para la plata del cine. O sea, sí. ya existía un fondo de cine, ya estaba prevista Sí. la plata, pero ahora crean esta agencia que está en debate Y le esa ponen plata que esa había la plata ponen, claro, la y ponen la ahí. incluyen adentro de este presupuesto. Entonces, todo, cuando uno lo empieza a mirar finamente, no se sostiene. Claro. No se sostienen estos 226 millones que ellos, Sí. de dólares que ellos plantean que... Como alguien decía por ahí, los números no mienten, mienten los que los hacen, Sí, ¿no? O sea, claramente. Eso es tal cual. Porque aparte nosotros, o sea, si existieran, los veríamos, que es otra cosa que nosotros le Seguro. tratamos de expresar. Por más maquillaje que le pongan a sus propuestas, uno lo ve. O sea, ve que tiene más estudiantes por clase, ve que su salario Claro. no le rinde, o sea, Sí. que el poder de compra cae todos los días y eso significa que la inflación en términos de los alimentos está teniendo un impacto en la seguridad alimentaria de la población, o sea, que la gente no puede comprar comida, o sea, directamente. Sí. Que los números de desigualdad, que es uno de los, el índice de Gini, que es el que mide desigualdad, es uno de los más difíciles de mover porque implica, o sea, porque la desigualdad no es solo ingreso monetario, es un montón de otras cosas. Y el Frente tuvo muchas dificultades para reducir, o sea, Sí. tuvo muchos resultados en pobreza, en indigencia, en pobreza en algunos sectores específicos como los niños y las niñas, pero costó mucho mover el índice de Gini de desigualdad. Bueno, volvió para atrás muy rápidamente. Esto que decías, ¿no? Una construcción que implicó un trabajo interinstitucional de estrategias de Estado, que ya eso no existe más. Cada inciso, cada ministerio hace sus plancitos, algún convenio, cosas así, pero los planes que era una construcción bastante normal en los gobiernos del Frente, ¿no? Claro. El plan de tal cosa, plan de tal cosa, ya no, Ana lo mencionaba, el plan de INAU no existe. Pero no existe el plan de desarrollo social, no existe. Ahora sacaron un documento, o sea, estamos en la mitad del gobierno. Te hago una consulta, Mica. Cuando vos hablas, por ejemplo, esto que pasaba con el de la JUTEP, no, el de la cuestión de las drogas, que vos La decías, Junta Nacional de la Junta Nacional de Drogas, perdón. La pregunta es si quienes están al frente de estos Sí. incisos, vos, la percepción que se tiene ahí es, ellos están afín con estar al frente de ciertos ministerios y ciertas cuestiones del Estado en los que tienen también está en juego su desempeño como gestores, como políticos, ¿no? Y que efectivamente de la rendición de cuenta que no la definen ellos, la define la OPP, Abeleche, les den 2 pesos y arreglate, o sea, el clima ese interno, o sea, o están todos felices y de acuerdo con lo que está pasando, porque los que quedan pegados son los que gestionan. Yo creo que en el fondo están felices y de acuerdo, porque si uno tuviera honestidad intelectual, o sea, yo es Sí. mi mirada, la situación es insostenible, porque uno puede hacerse el sonso, no sé, 1 año, 2 años, pero vamos ya el 50% del gobierno Sí. y ya sabes que la plata no la vas a tener. Pasa lo mismo en el caso de Radio desde el Partido Independiente. Sí. Entonces, y sus expresiones han sido bastante claras, o sea, dijo literalmente estamos a años luz de lo que necesitamos. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la Oficina Nacional del Servicio Civil, que quien está delante de eso es Conrado Ramos, que es
también del Partido Independiente, y él ha planteado desde el principio que iba a generar una carrera funcional, que iba a hacer una reestructura del Estado, y No le pudo. están haciendo reestructuras cuando le sirve, cuando no. Claro. O sea, defensa tiene reestructura, por ejemplo, porque están modificando la ley orgánica, la ley de la Armada, pero no tiene incidencia en nada. Pero yo creo que sí hay un acuerdo, o sea, que hay un decir que sí con la cabeza para seguir integrando el gobierno, ¿no? Claro. Sobre presupuesto, sobre rendición, un tema... Vamos, de a poquito vamos redondeando, ¿tá? Te Sí. quedan unos 3 minutos, 4 minutos. Es un tema solo, Dale. más que es el uso desmedido del fondo COVID. Ajá. Sí. Y absolutamente oscuro. El fondo COVID, ya todos saben Sí. lo que fue y para qué se usó inicialmente, pero lo que empezó a pasar, que se empezó a usar para un poco como caja chica, otro poco como caja de emergencias, y ahora ya está siendo parte del funcionamiento del Rentas Estado. generales. Claro. ¿Por qué? Porque del fondo COVID están saliendo, por ejemplo, el presupuesto para comprar tobilleras. Ah, Del qué fondo desastre. COVID salió presupuesto para vacunar contra la tuberculosis. mira. Del fondo COVID han salido muchos centros de atención del MIDES para calle. ¿Cómo se explica eso? Bueno, nosotros, es un tema que se ha planteado desde el Frente Amplio, porque nos preocupa en realidad el futuro de estas políticas, Ajá. porque son políticas que entendemos si son hoy- permanentes. Si hoy las están financiando con Exacto. plata que no va a ser para eso en el futuro, digo que no O va a sea, estar en que el plata, futuro. que plata que debería no existir Claro. más. Bueno, yo creo que son malas decisiones. Lo que se logra con el fondo COVID en realidad es reducir el presupuesto del Estado y que te den Ajá. mejor Sí, obvio. el déficit fiscal, o sea, que te cierren las Sí, claro. cuentas públicas, como que es el único objetivo que se tiene. Pero que por otro lado vas tapando agujeros Claro. que se te van generando a través de un mecanismo que no tiene posibilidad de ser analizado, de que sea transparente, Además, de que eso, tenga aparte exacto. una revisión Pero parlamentaria. no hay ninguna limitación legal, digamos, a que se pueda utilizar ese fondo en Bueno, lo que se les antoje. Eso es una discusión para dar, en Sí. realidad, porque acá, como dije al principio, el Frente todo el tiempo está tratando de que se resuelva el mal Sí, menor sí, para sí, la te gente, entiendo, ¿no? claro. O sea, el Frente no ha votado nada que sea en contra de la gente. Sí, sí, está Aunque claro. estemos en contra de un montón de decisiones, en contra no, que creemos que son Erróneas. erróneas, por lo que no menos. va por ahí, Claro. y las apoyamos igual, no para poner, justamente lo que menos hace Frente es poner palos en la rueda, sino para habilitar que se den respuestas que la gente las necesita. Sí, Y sí, eso sí. es la rendición de cuentas, es la necesidad de la gente. ¿no? Exacto. Muy bien, clarísima. Entonces, variopintos temas hemos tratado en esta entrevista con Micaela, clarísimo. Muy, sí, me muy parece claro, muy ameno, todo muy interesante. ilustrativo. Exacto. Te agradecemos mucho, Micaela, que hayas venido hasta acá. Nos vamos despidiendo, así le damos paso a los compañeros que vienen luego. Le mandamos un beso grande a Majo, que se recupere pronto. Ahí va, un abrazo. Ojalá que para la próxima ya está. Ya viene Demir acá a leerles con esa voz hermosa las noticias. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles al mediodía en otra audición de A la Izquierda del Corazón. Chau, chau. Chau.